La actividad de medir, tomar medidas, es casi que cotidiana para todos nosotros. Desde, desde la confección de una prenda de vestir, la planeación y ejecución de determinado tornillo, determinada pieza, la instalación de una red de gas, eh, la planeación y ejecución de una construcción de una obra, un edificio. Y todo eso redunda en cuántos materiales necesito. Si sé leer planos y sé tomar medidas, entonces sé cuánta cantidad de materiales necesito y evito el desperdicio, en fin. Bueno, a la hora de presentar presupuestos, entonces también es fundamental. O sea que tomar medidas, leer planos y utilizar escalas de medida hace parte de la fase de planeación en una obra. Cuando llegamos a la obra, lo primero que hacemos es mirar cuál es el inmueble o cuál es el terreno, dónde irían los muros bueno, y tomar medidas. De nuevo, tomar medidas. Bueno, en las labores de instalaciones de gas o instalaciones eléctricas o instalaciones de aguas hidrosanitarias, en fin, en todo es necesario realizar dibujos de lo que se va a hacer antes de hacer un prediseño, un borrador. Pues bien, entonces, si usted es una persona que trabaja con esto o va a comprar una casa también, necesitaría mirar los planos. Es decir, necesita también saber el concepto de lo que es una vista en planta, porque en la vista en planta eh, es donde se va a representar de una manera simplificada, por ejemplo, la instalación de gas que se va a hacer allí. Entonces, sabe dibujar y sabe que es una vista en planta, sería una primera inquietud. Sabe que es una escala de medida y para qué sirve. Esa es otra pregunta que fundamental y otro conocimiento que se debiera tener. Y yendo más allá, aún más allá, sabría calcular la distancia X en ese plano que está allí. Sabría cuál es la escala de ese plano. Y muchas preguntas más. ¿Por dónde iría la instalación de gas? Para nuestro caso, que somos profesionales en gas, para llegar a la cocina, dónde ubicar las válvulas, dónde ubicar el centro de medición. Bien, todas estas son actividades de los profesionales en gas. Bien, en este video entonces vamos a tratar acerca de las escalas de medida y acerca de cómo leer planos y tomar medidas. Empecemos de una. Empezamos por explicar lo que es una vista en planta. Bien, cuando llego a una obra, lo primero que debo hacer es mirar la distribución de esa obra. Si es el caso de una instalación de gas que voy a hacer nueva, entonces debo de todas maneras, sí o sí, realizar un dibujo, y ese dibujo es de la casa sin techo, es decir, de la vista en planta, es decir, por dónde va a ir la instalación y dónde voy a ubicar las salidas para los equipos a gas. Eso es una vista en planta. Una vista en planta hace parte de las vistas de un plano. Existen los planos frontales, por ejemplo, mirar la fachada de frente es una vista frontal. Mirar la parte lateral de la edificación, concentrarme solamente en la vista lateral de la edificación, entonces esa es una vista lateral. Y la vista en planta es una vista de vuelo, es decir, como si fuera un ave que estuviera mirando hacia abajo esa edificación sin techo. Entonces eso que está representándose allí es una vista en planta, y cuando yo voy a hacer la instalación de gas, entonces debo dibujar una vista en planta para trazar allí la ruta de la tubería y la ubicación de los equipos, además del centro de medición. Bien, ya que sabemos que es una vista en planta, entonces ahora nos preguntamos qué es una escala de medida. Diremos que si esa casa mide qué, no sé, si mide 8 metros por 10 metros, 8 de frente por 10 de fondo, entonces, ¿cuántas veces debería reducir
esa casa imaginativamente para poderla dibujar en una hojita de papel como la que tengo ahí. Si la debo reducir 20 veces, estaremos en escala 1 en 20. Si la debo reducir 100 veces, estaremos en escala 1 en 100. Estaremos en escala 1 en 100. Para entender mejor este concepto, suponga que usted se mira en un espejo y la altura suya es de 1,80 y el ancho es de 30 centímetros. Y usted debe representarse en una hoja de papel que mide 10 centímetros por 20 centímetros. La cantidad de veces que usted deba reducir su tamaño real para poderlo dibujar y que quepa en esa hoja de papel, eso se conoce como escala de medida. Bien, pasaremos entonces ahora a calcular el valor de x y calcular cuál es la escala. Me piden encontrar la escala de un plano. Cuando me pidan encontrar la escala de un plano, me estarán preguntando cuántas veces tuve que reducir el objeto que es la vivienda para representarla en el dibujo. Eso es todo. Hallar la escala de un plano es lo mismo que me preguntaran cuántas veces tuvo que reducir el dibujante el tamaño del edificio, de lo que sea, para poderlo representar. Listo, para nuestro caso entonces tenemos dos medidas. Tenemos que el tamaño real era 6 metros, ¿cierto? 6 metros fue el tamaño real y el tamaño de dibujo fue, utilizó 30 centímetros para hacer ese dibujo, ¿sí? Colores rojo y azul. Bien, aplico una relación muy sencilla. Escala es igual a tamaño real sobre tamaño de dibujo, de tal modo entonces que divido lo que es el tamaño real, que es este, o sea 6 metros, lo divido entre el tamaño del dibujo, ¿sí? Lo divido entre el tamaño del dibujo, que es este, ¿cierto? Que corresponde pues a esto, y me dará un valor. Y reduzco unidades. La escala no tiene unidades, la escala es número de veces, o sea, no tiene unidades. Entonces llevo los metros a centímetros, hago la cancelación y me da un valor de 20. La respuesta es que para poder el dibujante hacer ese dibujo lo tuvo que reducir 20 veces. Esa es la respuesta. Dicho de otra manera, está en escala 1 en 20. Pero igual también me pueden preguntar por encontrar, por ejemplo, el valor del tamaño real, ¿cierto? Ahora me pueden preguntar, bueno, y entonces, sabiendo que si contamos desde aquí hasta abajo 40 unidades, o sea, 40 centímetros, patrones de medida, centímetro, 40 centímetros, entonces, ¿cuál será el fondo real de la casa? En realidad, ¿cuánto mide el fondo de la casa? Entonces, listo, simple. Resulta que esta ecuación, o sea, esa relación matemática, la puedo expresar también así, como tamaño de dibujo, ¿cierto? En lugar de tener despejada escala, tiene despejado el tamaño del dibujo. ¿Listo? Bien. Pero también podemos tener despejado el tamaño real. Yo lo hice en color porque de lo que se trata es encontrar el tamaño real según la pregunta que me están haciendo. Entonces, listo. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? Esta de aquí. Observe que ahí la utilicé, ¿cierto? Bien. Tamaño real, o sea, lo que me están pidiendo igual a escala. ¿Cuál fue la escala que nos dio? 20 por el tamaño del dibujo. ¿Cuál es el tamaño del dibujo? Pues 40 centímetros, ¿cierto? Ese es el largo. Y al hacer operaciones con todo eso, al hacer todas las operaciones necesarias, entonces tengo que multiplicar 20 por 40 centímetros, me da 800 centímetros, pero como los tamaños reales se representan en metros, entonces la respuesta es 8 metros. Esa es la idea, creo que está como suficientemente claro.